Y no es, por eso decía en una nota que escribí en la mañana, y no es que China venga a explotar los grandes proyectos mineros a nombre del marxismo, a nombre de una ideología, viene a nombre de una civilización, dentro de una lucha de hegemonías y de lucha de civilizaciones. Y si nosotros no comprendemos esto, vamos a ser simples peones en el juego de ajedrez de estas civilizaciones, teniendo un pasado y teniendo raíces que nos vinculan a grandes civilizaciones. Quiero comenzar explicando estos dos términos y para que se den cuenta que nos está ubicando en un paradigma diferente. Tambo y chasqui. Nosotros cuando hablamos de tambo creemos que estamos viendo algo que los incas o la civilización del Tahuantinsuyo instituyeron como una suerte de depósitos en los caminos donde donde los chasquis o los viajeros o los mensajeros pasaban y intercambiaban mensajes y descansaban. Eso es lo aparente. Tambo significa integración, tambo significa presencia del Estado en lo largo, ancho y en todo. Cuando los tambos estaban vigentes en el Tahuantinsuyo, hacían que una sociedad agrícola de comunidades que aparentemente eran inaccesibles, ¿no?, a lo largo y ancho que florecían, estaban integrados. Y el progreso se daba mediante ese proceso de integración. Sencillamente los tambos significaban la presencia del Estado, no en un lugar, en todo el territorio, no para unas cuantas comunidades, para todas las comunidades. Formaban un sistema orgánico donde cada comunidad, cada pueblo interaccionaba con un Estado que avanzaba con una misión civilizatoria de llevar progreso. Ese es el tambo. Y si yo vengo ahora de un territorio y de un lugar que hemos denominado el campo de la libertad, es que nosotros queremos comenzar dándole ese significado civilizatorio a un proceso nuevo que se está dando en el pueblo. ¿Cuál es? Venir de un lugar que va a integrar al Perú. Y va a integrar en base a lo que más adelante voy a explicar, que son principios que nos unen civilizatoriamente a los peruanos aquí y donde peruanos se encuentren, en la China o en el Japón o en Estados Unidos. Entonces, es algo que nos va a liberar de un Estado occidental que nos está conduciendo, lamentablemente, al caos, nos lleva a agujeros negros constantemente. Entonces, tambo debemos entenderlo así: el lugar que integra, el lugar donde llega la información y donde sale la información, el lugar que vincula. Y esa es una gran misión que se tiene que realizar porque somos un país desintegrado, desmembrado. Más de 7.000 comunidades existen en el Perú, inconexas, agonizando, sin integrarse, sin formar sistemas. Eso es lo que debemos comprender en un nuevo paradigma donde lo civilizatorio adquiere nuevamente vigencia. Necesitamos integrarnos, necesitamos ser orgánicamente un pueblo unido. Chasqui, nosotros nos imaginamos pues a un hombre que corre a toda velocidad, llevando un recado, una información, y cada 5 kilómetros es reemplazado por otro chasqui que corre a toda velocidad. Eso evidentemente es lo que hace un chasqui, o lo que hacía un chasqui en la civilización del Tahuantinsuyo. Pero veamos su sentido exacto. Chasqui viene de recibir, chasqui en quechua significa recibe al que está trayendo.
Y eso no tiene una comparación en el idioma castellano porque implica a las dos personas. El hombre que está llevando, el chasqui que lo va a recibir. Chasqui recibe el mensaje, recibe lo que al que está trayendo. Entonces vincula al que va a recibir y al que está trayendo. Y el que está trayendo es algo importante, algo esencial. Los chasquis son esto, los elementos que traían la información, que traían los mensajes y los que estaban de una u otra manera vinculando al Estado con todo el conjunto de la sociedad de entonces. Entonces, cuando se dice que Julio Durán, bueno, va a ser el chasqui, de repente ustedes se imaginan que yo voy corriendo cada 5 kilómetros y que voy a hacer un esfuerzo físico increíble. No, significa esto exactamente, chasqui, el que está llevando un mensaje y tiene que esperarlo a recibir. Yo estoy llegando a Lima posiblemente mañana, estoy organizando y estoy viajando a Cajamarca, de ir a San Martín, voy a ir, y me están esperando. Y yo estoy llevando un mensaje. Pero este mensaje es un nuevo paradigma de la política y del liderazgo. Y lo que digo así, ya terminando esta pequeña introducción, por una sencilla razón. Porque en el Perú hay vacío de liderazgo, hay crisis de liderazgo. Y no es necesario extenderse demasiado, porque desde el año 1990 hasta el día de hoy, todos nuestros presidentes están procesados, están presos, no por sus ideas políticas, no porque sean mártires políticos, sino por corruptos y por haber vendido a su patria. Eso es lo que tenemos de líderes en el Perú. Y si vemos un poco más atrás, el general Morales de Cruz también está preso. Entonces, somos un país donde los presidentes, lamentablemente, en lugar de dar el ejemplo, dan, vamos a decir, un espectáculo que nos llena de indignación y posiblemente nos hace comprender que siempre somos engañados. Y eso, de una u otra manera, debe hacernos comprender que debemos entrar a un nuevo paradigma de la política. Significa que debemos dejar y olvidarnos de conceptos, de formas que creemos que están vigentes y en realidad no lo están, y eso voy a tratar de demostrarlo en esta capacitación. Voy a tratar de ser bastante conciso, voy a tratar de apretar, porque estas capacitaciones lo hemos estado dando en Escuchar 2 días, de 9 de la mañana a 10, 11 de la noche, y desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se ha dado hasta la semana anterior. Entonces, eso era el proceso que debía seguir el año 2020 este partido. Allí es, lamentablemente, a diferencia de acá, allí tenemos todo. Tenemos donde los que vienen puedan alojarse. El partido les da los alimentos, el partido le da la capacitación. Ahí los que van se olvidan de sus problemas, se olvidan de la esposa, del esposo, de los hijos, de que tengo que llegar, etc. Es un lugar, como han visto en el video, ¿no?, estrictamente ubicado en el campo. No está en las ciudades, está a media hora, un poco más, y está totalmente aislado, como para que las personas que vayan puedan capacitarse todo ese tiempo. ¿Por qué estas capacitaciones y por qué esta figura? Brevemente, porque en este proceso político de caos, el señor Vizcarra anuncia el adelanto de las elecciones.
Entonces, prácticamente un año se pierde, un año desaparece. Nosotros, el 2020, pensábamos capacitar a todos los líderes en liderazgo del Perú y ir trayéndolos, que es el tambo donde deben llegar. Pero si se da un proceso en el cual uno no sabe, ni siquiera ahorita sabemos cuánto va a durar el señor Vizcarra, cuánto va a durar el Congreso, y en medio de los conflictos sociales, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, nosotros tenemos que asumir un cambio y un viraje en el proceso. Este es un piloto, por lo tanto, hay que asumirlo en todo sentido y en ese aspecto evaluaremos después. Pero se tiene que ir, se tiene que tomar la figura del chasis, del que lleva el mensaje. Entonces, tenemos un mes, mes y medio, 2, para recorrer todos los departamentos, sierra, costa, selva, y no dejar un lugar donde no llegue el mensaje. Y en diciembre, más o menos entre el 10 y 15, el partido va a hacer su primer congreso nacional, donde van a asistir todos los que se han capacitado en el liderazgo. El 3 de agosto nosotros hemos tenido un encuentro donde hemos anunciado este proceso. Y ejecutando el acuerdo del 3 de agosto, estamos aquí. Son 5 módulos. Cada módulo es importante y necesario porque en su encadenamiento da una visión totalmente diferente de la política y nos va a permitir comprender el proyecto histórico que estamos planteando, crear un nuevo Estado. Y no lo estamos planteando pues en forma gratuita ni en forma, vamos a decir, irresponsable. Estamos planteando con fundamentos y por qué ha llegado el momento de crear un nuevo Estado. El primer módulo, como ustedes pueden ver, constituye la teoría de lo social. Y vamos a entrar rápidamente al primer módulo. Vamos a tratar de ser más sintéticos en esta vez. La teoría de lo social, como lo dijo mi amigo David, es un nuevo paradigma de la sociología. Es la fundamentación a todos los fenómenos sociales. Y tiene más de 40 años. Cuando se empezó a desarrollar, fue más o menos 10 años antes de la caída del muro de Berlín. Es decir, en las universidades el marxismo imperaba y de una u otra manera no se podía comprender como ahora se comprende. Ahora yo lo voy a exponer y les va a parecer totalmente sencillo, hasta cierto punto simple, porque el paradigma marxista estalló y ya no es un filtro, como ustedes han escuchado cuando vieron el video. En realidad, el concepto de lo social, que es la base, el fundamento y es lo primario, lo desarrollo más o menos entre 1978 o 1978. Estamos hablando del siglo anterior. Estamos hablando de una universidad como San Marcos, donde el marxismo imperaba y era la sociología imperante. Estoy hablando más o menos cuando mi formación como sociólogo había sido hecha en un 100% con cursos marxistas. Entonces, ¿cómo surge el concepto? Es toda una historia de paradigmas que no voy a tratar de ser muy extenso porque no me llevaría mucho tiempo. Simplemente en el lenguaje de los paradigmas, el concepto de lo social surge ya fuera del marxismo. Yo fui formado en el marxismo, pero
el intentar resolver un problema teórico y metodológico del marxismo me llevó fuera del marxismo, y ahí es donde planteo y determino a lo social como el concepto fundamental. Y en base a eso voy a desarrollar incluso el liderazgo, y se va a comprender muchos fenómenos con esta teoría. Déjalo en la no conteste, déjalo en la. El punto es que a estas alturas la teoría de lo social ha tenido una historia donde de ser un concepto ha pasado a ser una teoría, es decir, todo un sistema de conceptos interrelacionantes con sus niveles de complejidad que pueden aplicarse a diversos fenómenos. En pocas palabras, esta historia de la teoría puede resumirse en lo siguiente: se aplicó como ciencia básica al desarrollo de una nueva visión de todos los procesos sociales, desde los primarios hasta los complejos. Pero eso ya después que salgo de la universidad y asumo, ¿no?, la responsabilidad de desarrollar la teoría, porque un concepto no es una teoría. Evidentemente, después de eso lo he aplicado a diversos aspectos de la vida social con mucho éxito. Quiero, entre paréntesis, decir, yo he estudiado sociología en San Marcos, pero a mí me formaron desde el inicio hasta el final con la teoría marxista. Yo no he ganado un centavo con la teoría marxista, no he enseñado marxismo como profesión y como profesional, sino yo he desarrollado la teoría de lo social de una u otra manera, respondiendo a desafíos, y eso me ha permitido de una u otra manera ser un especialista, un cognitario, un hombre que resuelve problemas a partir de una teoría. Yo he vivido de la teoría de lo social, vivo de la teoría de lo social, y estoy impulsando un proyecto social histórico en base a esta teoría. Por lo tanto, yo lo he aplicado al liderazgo y he hecho comprensible de una manera diferente y mucho más exacta que todos los libros que se han escrito, son cientos, podrían decir miles de libros que se han escrito sobre el liderazgo. Yo he sido quizás en ese aspecto un pionero y el primer expositor nacional de liderazgo con la teoría de lo social. Sin la teoría de lo social voy a ser incapaz de poder explicar el liderazgo, y eso tengo que reconocer. Lo he aplicado a la competencia, al conflicto, a la colaboración, cuando de una u otra manera fue un reto, porque los especialistas marxistas no comprendían la competencia a nivel social, no daban sus conceptos. El paradigma de la teoría social me permitió comprender. Lo he aplicado a analizar y hacer una radiografía de la corrupción, científicamente, y no hablar, ¿no?, de una manera simplemente, como se dice, emotiva, indignada, o etcétera, sino hablando científicamente. He comprendido y he desarrollado y lo he escrito en un libro que se llama Radiografía de la corrupción. Y una de las cosas, además de haber desarrollado numerosos ensayos, es que en un encuentro acá en Huancayo, que era de la cosmovisión andina, que me invitaron como ponente, ¿no?, justamente para explicar la teoría de lo social, apliqué la teoría de lo social a la civilización del mundo. Y ahí es donde comprendí la necesidad de impulsar, bajo una visión mucho más científica, más ordenada, más simple, el resurgimiento de un nuevo Tahuantinsuyo en un mundo moderno, frente a personajes que, si bien es cierto, ¿no?, asumen el Tahuantinsuyo, pero de una manera casi religiosa, mítica, etc. Yo lo asumí científicamente y escribí un libro que se llama ¿Por qué un nuevo Tahuantinsuyo? Entonces, la teoría social a mí me ha permitido desarrollarme de una u otra manera
en el campo profesional, en el campo político, he abordado problemas concretos y he resuelto problemas en diversos niveles. Y últimamente, como soy asesor de tesis, he asesorado maestrías con la teoría de lo social como base teórica. El éxito de una teoría es lo que permite, vamos a decir, a una teoría estar vigente. Y yo creo que eso es lo más importante. Además, las teorías sociológicas no se hacen cada día, se pueden hacer cada 100 años. Y eso, ¿por qué? Porque son ciencia básica, son aspectos que explican e interpretan fenómenos profundos que trascienden y que de una u otra manera nos van a compenetrar a nosotros, porque somos parte del hombre. La teoría de lo social tiene un concepto que es un solo, en su base, es como si hubiera un solo pilar en toda la teoría. A diferencia de todas las otras sociologías, llámese marxista, la sociología de Weber, de Durkheim, etcétera, etcétera, que tienen conjuntos de conceptos fundamentales, ¿no? En un solo nivel, la teoría de lo social tiene un solo concepto. Y sobre esa base va a desarrollar un nivel de complejidad que las otras teorías no lo alcanzan. ¿Y cuál es este concepto? Es el concepto de lo social. Evidentemente acá está escrito de una manera resumida, pero a mí me llevó más de 2 años lograr descubrir y determinar el concepto. Porque el concepto por lo general está sobreentendido, es un supuesto. Todos creen conocer lo social. Incluso se puede decir que las teorías sociológicas utilizan el concepto reiterativamente de lo social, ¿no? Cuando dicen clases sociales, procesos sociales, fuerzas sociales, etcétera, etcétera, o en otras teorías, cuando nos habla, por ejemplo, de rol social, posición social, etcétera, como sería la estructura funcional. Pero, ¿qué es lo social? Una de las cosas que yo descubrí es que es el concepto más general, es el más celular, es el que está en todo. Social es el trabajo, la familia, el matrimonio, el juego, la política, lo jurídico, está en todo. Y dentro del universo sociológico, todo ente es social. Entonces, el punto decisivo para hacer la teoría era definir. Y la definición, como ustedes pueden leer acá, es simple, pero es la que de una u otra manera coincide en esencia con todos los procesos sociales. Acá voy a leer, ustedes también pueden leerlo. Es el proceso por el que un ser vivo se realiza con otro ser vivo. Lo social es el proceso por el que un ser vivo se realiza en otro ser vivo. Lo social es el proceso por el que un ser vivo se realiza por otro ser vivo. Lo social es el proceso por el que un ser vivo se realiza para otro ser vivo. Y como dice en forma resumida, lo social es el proceso por el que un ser vivo se realiza con, en, por, para otro ser vivo. Y esta definición puede extenderse a la vida. No es difícil darse cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno investiga lo social, se da cuenta de 2 cosas. Uno, que el error de la sociología fue comenzar por la sociedad, no por lo social. O sea, por lo ya concreto y realizado. Y también comenzar por lo humano, por la sociedad humana, creyendo que el hombre es el único ser social. Entonces, esas 2 limitaciones se superan en este concepto. ¿Por qué? Porque este concepto no solamente incluye al ser humano. Y ustedes ven acá este ejemplo. Acá ven a una perrita que está dando de mamar a sus crías y a un canguro que tiene a su bebé en su bolsa, marsupial. Y tenemos acá una madre que está dando de lactar. Estoy dando como un ejemplo, pero esto se da en todo aspecto. Un ser vivo que es con otro ser vivo. Un ser vivo
que es por otro ser vivo. Un ser vivo que es para otro ser vivo. Y esto se está dando en todos los niveles. Yo comprendí que lo social en esos tiempos, cuando hablaban, debía incluir a todos los seres vivos que cumplieran este requisito, porque son sociales. Entonces, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Y por qué se da lo social? ¿Cómo? ¿Por qué se da lo social? Y eso es justamente el punto clave de la teoría. Lo social no se daría, no existiría si no hubiera una condición que es necesaria, y sin esa condición no existe lo social. ¿Cuál? Es porque el ser vivo en su evolución deviene o se vuelve ineficiente, incapaz, deficiente, incompleto para poder realizarse por sí mismo. Un ser que es eficiente, que es capaz, que es completo, que puede ser por sí mismo, no es social. Así de sencillo. Entonces, ustedes ven acá, este niño que estaba amamantando, ¿es deficiente o es eficiente? Es deficiente. ¿Está completo? No está completo. Ni siquiera tiene dientes, si no, no estuviera en esa relación. Igual podría decir de estos, ¿no?, animales o de estas especies que están participando en lo social. O en este momento lo que está pasando en lo social. Claro. En realidad, y esto me acaba de recordar, hay personas que dicen, yo no le debo nada a nadie. Yo me he hecho por mí mismo. Y la verdad, veo que esas personas nunca tuvieron una madre que les amamantara. No tuvieron un maestro que les enseñara a escribir. Para ellos no existe un agricultor que está sembrando para que la papa o para que el maíz, el trigo llegue a su mesa. Para ellos no existe un tejedor o una fábrica que está produciendo vestidos para que se vistan. No se dan cuenta de que lo social nos domina en todo porque somos de una u otra manera deficientes. Pero esa deficiencia, ¿qué permite? Que por lo social se supera la deficiencia. Por lo social, el incompleto se completa. Eso es lo maravilloso de lo social. En una ocasión un amigo decía, bueno, esa tu teoría es casi la teoría del amor, casi como el cristianismo. Claro que sí, pero expresado científicamente, desarrollado en forma, vamos a decir, precisa. Entonces ahí tenemos el primer nivel de la teoría, el concepto. La teoría tiene un segundo nivel, y este segundo nivel responde a la pregunta, ¿no?, ¿cómo se produce lo social? ¿Cómo se produce lo social? Y yo quiero, en forma breve, decirles, la primera ley que produce la teoría de lo social es que todos los seres vivos pasan por 3 etapas. O sea, todos los seres vivos sociales, toda realidad social pasa por 3 etapas. Acá está claramente explicado, la primera etapa es lo social es proyecto. La segunda etapa es lo social es relación social con el proyecto y la tercera etapa es realización social. Entonces, para que ustedes se den cuenta, lo social no comienza en el pasado ni en el presente, lo social comienza en el futuro, porque un proyecto no es presente, un proyecto nos está indicando el futuro. Y la relación social es como un proyecto que se quiere realizar, ¿no?, socialmente, es decir, complementándose 2 seres. Y la realización social es el acto de llevar a la acción el proyecto social. Esta reunión primero fue un proyecto. Generó relaciones con el proyecto. Y finalmente es realización social porque yo estoy aquí, frente a ustedes, desarrollando el objetivo, el fin que tiene el proyecto. Todo
lo que se realiza en el universo social pasa por esas tres etapas. Y si yo les dije políticamente, vengo a explicarles que un proyecto histórico no es realidad. Es algo que si logramos hacer las respectivas relaciones y vínculos, se van a completar. Lo social tiene un tercer nivel, que es hasta donde quiero llegar, y ahí terminaría este primer módulo. Si lo social se diera una sola vez, la deficiencia se superaría y ahí desaparecería lo social. Y eso se está dando millones de veces en cualquier sociedad. Si una persona conduce a un ciego a cruzar una acera, genera un proceso social. Si una persona salva a una persona que se está muriendo en el agua, ahogado, y lo trae a la playa y le permite sobrevivir, ese es un proceso social. Y procesos sociales pequeños se están dando miles y billones de veces en la sociedad. Pero si esos fueran procesos únicos, aislados, la sociedad sería imposible. Para que lo social sea posible es necesario que el proceso vuelva. Es decir, se repita. ¿Por qué? Porque cuando un proceso termina, muere lo social. Y al morir lo social se desestructura y se descompone. Entonces, para que lo social vuelva, es necesario que esta condición vuelva. Este niño vuelva a sentir hambre y a las 4 horas vuelva a ver, tenga que volver la madre a darle de lactar. Y a las 4 horas tiene que volver a darle de lactar, y así 9 meses. Ese proceso que se repite dentro de la teoría es el tercer nivel de la teoría, que significa el nivel de la reproducción de lo social o la renovación de un proceso social. Ahí donde lo social cobra estructura, cobra sostenibilidad, y cada ciclo se convierte en una unidad donde se puede ver roles, funciones, estructuras, complementaciones y todo un mundo hasta cultural, donde, por decir acá, el niño y la madre han generado afectos, sentimientos, valores, cariños, conocimientos, etc. Ese es el segundo nivel de la teoría, es el tercer nivel, y con ese tercer nivel, que implica la muerte social de un proceso y la necesidad de reproducción y renovación del proceso, terminaríamos el primer módulo. En realidad, antes de pasar a un segundo módulo, yo les diría que si tienen preguntas, ¿no?, si tienen inquietudes, estamos acá, porque yo mañana ya no voy a estar. Y díganlo con toda sinceridad y con todo, así como se dice, con tanta. Si no hay preguntas, yo voy a creer que todo está claro y todo está comprendido y no hay ninguna inquietud. Reiterar algunos ejemplos que iban a consolidar como el análisis que has diseñado. Si no, este mismo proyecto que tenemos se va a cumplir en 3 etapas, ¿no? O sea, claro, quizás podemos de esa forma entender más, ¿no? Claro, yo antes dije, esto se ha hecho como un proceso social, a cumplir las 3 etapas. Pero si este fuera un único proceso social, y acá terminaría, nos vamos a descomponer, ¿no?, nos vamos a desintegrar, lo social va a generar una muerte social definitiva. Pero si esto mismo yo lo voy a reproducir en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar, entonces estamos renovando el proceso con diferentes, ¿no?, componentes, pero el proceso se está desarrollando. Es decir, ahí había pues ya una realidad social.
La realidad social es cuando se renueva un proceso. Nosotros creemos por nuestro sentido común que realidad social son las cosas que vemos. Esa es la realidad, al estilo Santo Tomás. Quiero tocar, le decía, ¿no?, a las heridas de Jesús, ¿no?, sus llagas, para creer. Eso no es la realidad social. La realidad social es el proceso que se va de una u otra manera reiterando, ¿no? Se va reproduciendo. Si no se reproduciera, muere la sociedad. Si ustedes ven ahí a un personaje que de repente todos los días vende sus tamales, mientras esté reproduciendo, está generando una microrealidad social. Pero el día que no lo vean, ese proceso ha muerto. Y todos los procesos mueren, porque hay que diferenciar muerte social de muerte biológica. Porque este niño, por ejemplo, que acá está en el ejemplo, y también estas crías, no van a estar toda su vida prendidas de las tetas de su madre. Si el niño ya desarrolla los dientes, el proceso tiene que cortarse. Y así le duela a la madre y al niño, esa fase que se llama destete tiene que darse. Igual en los perros. El perrito quiere seguir mamá. Y la madre en ese momento hasta le muerde al perro. Y se enfrenta. Rompe el proceso, porque ya no es necesario. Un proceso puede durar 9 meses, como este caso, o puede durar siglos, como es el caso de las civilizaciones. Las civilizaciones son los entes más longevos de la sociedad humana. Las civilizaciones duran a veces miles de años. Por eso hay que tener presente que lo que estoy diciendo, ¿no?, que la muerte social no es lo mismo que la muerte biológica. Fíjense, y esto el liderazgo lo va a hacer comprender muy bien. Cuando el proyecto sigue viviendo y reproduciéndose, biológicamente puede haber muerto la persona, pero socialmente sigue trascendiendo. Si no, ¿por qué cada 25 de diciembre, ¿no?, toda la comunidad cristiana festeja el nacimiento de Jesús? ¿Y cómo está el nacimiento de Jesús? Como un ser vivo, socialmente, vigente socialmente. Y 2000 años. ¿Qué ser biológicamente vive 2000 años? Por Dios. Socialmente sí puede vivir, porque está inaugurando una nueva visión, una nueva civilización, y la civilización dura miles de años. Entonces, eso para aclarar lo que decía, ¿no?, la pregunta y la inquietud que tenía. Maestro, a ver, cuando usted habla de la teoría social científica, ¿ha escrito sobre esto, sobre la teoría social científica? Claro, fíjese, mi tesis se llamaba Introducción a la experimentación científica de los fenómenos sociales, y fue hecha y avalada por una serie de experimentos que hacían, ¿no?, y que hacen los etólogos con la ciencia comportamental. Ahí es donde descubro que hay estructuras sociales y hay estas complementaciones sociales. El problema de la etología es que tiene un lenguaje más, no tan riguroso y científico como la sociología. Pero yo en las capacitaciones hablo, por ejemplo, de Konrad Lorenz, uno de los padres de la etología, que hace el experimento de los gansos, que permite comprender que tiene leyes del comportamiento social. Lorenz, para terminar esta partecita, se da cuenta que los gansos, cuando nacen, cuando rompen el cascarón, siguen a la madre, casi como un imprint, que le llaman los etólogos, como una impresión instintiva que los fija. Y por donde va, los gansitos siguen a la madre, como si hubiera un magnetismo entre la madre y la niñez. Y Lorenz hace el siguiente experimento. Él, en lugar de la gansa, se pone al frente de los gansitos que van a nacer y lo miran a Lorenz y no a la gansa. Y donde iba Lorenz, los gansitos iban detrás de Lorenz. Y Lorenz iba por las calles y sus ganos atrás de Lorenz. Esa es una estructura social, ¿no?, que puede generar el instinto familiar y el instinto de la madre y de los hijos, de la producción,
cosas que se dan ya en los genes. Y así como hay un ADN biológico, yo desarrollando la teoría de lo social, descubro el ADN social y los elementos que corresponden a ese ADN social. Entonces, la teoría de lo social es científica. ¿Qué significa eso? No es una verdad absoluta. No corresponde a la época de las ideologías donde lo que decía Marx era la verdad y la última palabra, sino corresponde a lo que nosotros en la ciencia llamamos a un sistema de conceptos que constituyen una hipótesis compleja que se va comprobando a través de una serie de experimentos o de aplicaciones donde es fructífera y demuestra su efectividad, ¿no? Yo, por ejemplo, para hacer un paréntesis, para darse de cuenta, descubrí las leyes de la competencia social con la teoría social. ¿Y cuáles son estas leyes? Los iguales compiten, los diferentes se complementan. Pónganse ustedes a pensar, ¿no? Y yo les hago este ejemplo que es simbólico. Adán y Eva es una excepción, porque es una pareja y es una relación simétrica, donde dos seres se corresponden. Pongamos a Adán y a 5 Evas. Entramos en la simetría de la realidad de los sociales. Las 5 Evas van a empezar a competir por Adán. Y se va a producir la competencia. Y eso se da. Cuando ustedes ven los ciervos, por ejemplo, hay unas luchas tremendas entre ellos para que el ciervo macho se lleve a todas las hembras. Y pongámonos al revés, una Eva y 5 Adán. Los 5 Adán van a empezar a pelear. Esa es la ley de la vida. Los iguales, socialmente, del mismo signo, compiten. Siempre va a dar eso. Los médicos van a competir entre ellos, los abogados van a competir entre ellos, etc. Siempre se van a competir entre los iguales. Esa es una ley que surge de la teoría social. Bueno, no me dejó profundizar a donde yo quería ir. Si usted conceptúa que la teoría social es científica, y partes de los años 60, no, 78. No, un momentito, déjeme terminar. No lo he escuchado. ¿Por qué los 60? Porque antes de que llegue el marxismo a San Marcos, donde estaba Daniel Quijano, se desarrollaba en la Universidad Católica de Chile. De allá vienen esas teorías. Pero esta cuestión de lo social es desde que aparece el hombre. Ha pasado por muchas civilizaciones. O sea que no ha habido teoría social. Cuando esta teoría social tiene un marco de siglos del esclavismo, del feudalismo, ¿usted cómo conceptúa ese tipo de teoría social? A ver, ¿Acá tenemos la teoría social del capitalismo o no? ¿O usted cree que es una relación simplemente instintiva? Porque una cosa es el ser humano, otra cosa son los instintos de las diversas especies que hay. Ponga usted los ejemplos de los pajaritos, ponga usted los ejemplos de la naturaleza. Son seres vivientes. ¿Y por qué también, dentro de su teoría social, explique pues que el hijo mata al padre, a la madre, roba? ¿Qué tipo de relaciones? Entonces, quiero concluir. Usted nos puso una antesala de los paradigmas. Esos son de los 70. Eso ya es ya totalmente obsoleto, porque con la neurociencia, la PNP de las neuronas, y mucho más ahora, con la física cuántica. Entonces, no es que porque hay que cambiar nuestras ideas obsoletas y ya hay que poner un nuevo chip de las ideas. No, señores, es la realidad lo que está generando estos cambios. La ecografía, la tomografía, no, es el avance científico, tecnológico. Y lo otro es ya la cuestión percepción de la idea, que es de un tomógrafo. Aquí hay materia o no hay materia,
a variar la concepción de la física. Entonces, disculpe usted que sea un poco extenso, pero tiene que haber cierta, bueno, no hay acá porque está un folleto inicial, ese de la fundamentación científica de su teoría, ¿no? Yo lo único que le podría decir es lo siguiente. Yo cuando explico la teoría de lo social, lo hago en base a Thomas Kuhn y a la estructura de las revoluciones científicas. Pero si yo me pongo a hacer eso, me quedo en el primer módulo. Y me pasaría 3 horas o 4 horas y no habríamos pasado ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto. ¿No? Entonces hay limitaciones evidentemente, pero yo estoy dando conceptos que de una u otra manera son objetivos. Acá el niño nace deficiente, eso es objetivo. Que el niño que va a ir a la escuela es deficiente porque no sabe, porque si supiera leer y escribir, ¿para qué va a ir a la escuela? Si naciera con los conocimientos físicos, vamos a decir, de la teoría cuántica o de la teoría de la realidad, ¿para qué va a ir a la universidad? Si nació con esos conceptos. ¿Cómo van a hacer con esos conceptos? Una cosa es el conocimiento. Ahora, disculpen, por eso le estoy explicando. Yo me baso en hechos objetivos. Yo no estoy inventando nada. El que descubre algo que está en la realidad. Entonces yo no estoy diciendo que yo he inventado la teoría. Yo simplemente estoy poniendo de manifiesto lo que está en todos ustedes. Y estoy haciendo consciente lo que posiblemente cualquiera se va a dar cuenta y lo va a comprobar. Y no quiero mezclar pues la física, la química, yo estoy hablando de sociología, que tiene su nivel. Ahora, cuando me hablan del feudalismo y el capitalismo, etcétera, sí, son sociedades donde la propiedad domina lo social. Y hay que distinguir la propiedad de lo social. Son 2 niveles diferentes que hay que comprender porque tienen sus propias leyes. Y yo desarrollé la teoría de la propiedad como la teoría procesal del conocimiento para poder implementar esta teoría. Pero para el nivel de la capacitación que se está haciendo, yo creo que es suficiente que se comprenda, ¿no?, la necesidad, 2 cosas, de que somos deficientes, sino porque estamos acá. 2, que necesitamos complementarnos, que necesitamos de una u otra manera entrar en procesos sociales para potenciarnos, para hacer más. Yo que sepa, estoy en San Marcos siempre, he hecho una maestría, etc. San Marcos tiene 60 años de retraso. Ya no, ¿para qué hablar de las otras universidades? ¿Por qué? Porque ni siquiera a Toffler o a Huntington o a Drucker en sus teorías globales lo analizan. Y se han quedado, pues, lamentablemente, con un neomarxismo o con una sociología postmoderna que solamente lleva al empirismo y el resultado es que la ciencia sociológica está en crisis. Bueno, mire, yo pasaría, discúlpeme, pero 4 meses en San Marcos se ha dado todo un cursillo sobre la neocolonialidad. Y cuando usted señala que estamos acá por deficiencias, muchas gracias. Yo vine a aprender, pero no soy un deficiente. Con mucho respeto a todos ustedes. En todo caso, es su libertad, pues, ¿no? Yo no le puedo obligar tampoco a estar acá. En realidad, yo tampoco puedo... Buenas tardes, permiso. Gracias. Si usted se siente maltratado, es otra cosa. Pues, bueno, ese es un problema de paradigmas. Es un problema clásico de paradigmas. Porque ahorita estamos, o sea, es por lo social, ¿no? Y estoy como, o sea, por otros, para otros y con otros. O sea, ese es el concepto. Si hubiera venido a darles una conferencia de neurociencia, sería otra cosa. Si hubiera venido a darles una conferencia sobre temas como el neocolonialismo, sería otra cosa. Y de frente acá en los módulos dice teoría de lo social. Yo soy el autor de la teoría de lo social y pueden preguntarme todo lo que ustedes quieran sobre la teoría de lo social. Maestro, solamente una cuestión previa nada más respecto a la teoría de lo social. Pienso que lo social ha existido, existe y existirá. Creo que eso es mi
Claro, la teoría lo único que hace es poner a la luz lo que yo les estoy poniendo en ejemplos claros. Si estos cachorros que están ahí fueran eficientes, ¿por qué están pues ahí mamando de su madre? ¿Por qué este niño que ha nacido está, ¿no? Vamos a decir, succionando la leche materna si fuera eficiente? Y eso se ve en todos los niveles. Lo que pasa es que al ser humano a veces nos falta humildad de comprender que somos deficientes. Por ejemplo, el amigo, con todo respeto, dice, yo no soy deficiente. Claro que somos deficientes, yo soy deficiente, todos somos deficientes, y si no fuéramos deficientes, no estaríamos pues en la sociedad. Seríamos totalmente autosuficientes, no necesitaríamos de nadie, pues, sencillamente, como dije, Estaríamos en un paraíso. y yo lo dije, ¿no? Hay personas que dicen pues que yo no le debo nada a nadie, que yo me hice solo, etc. Y yo digo que ese señor nunca tuvo una madre, o no tuvo una persona que le haya protegido cuando era criatura, no tuvo un maestro que le impartió los primeros conocimientos, etc., etc. Yo pienso que reconocer que somos deficientes es importante para poder complementarnos. Si nosotros queremos cambiar un país, es lo primero que debemos, porque si fuéramos autosuficientes, no estaríamos como estamos, pues. Estaríamos en el paraíso. Bueno, con todo, yo en realidad voy a comenzar el segundo nivel de la teoría del proceso social, el segundo nivel, que nos va a llevar a liderazgo. Y solamente decir esto podría llevar cursos y procesos de enseñanza y aprendizaje largos. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, etc. Pero yo voy a tratar de explicarlo lo más brevemente posible. En primer lugar, yo quisiera que comprendan, y de ahí voy a partir, porque de ahí voy a relacionar con la teoría de lo social, dos niveles: el nivel del dirigente y el nivel del líder. Y voy a comenzar con ese pequeño cuento de una manera rápida, ¿no?, de este gran autor que para mí es el mejor texto de liderazgo que se ha escrito y que lo puede leer hasta los niños, que se llama Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota era una gaviota que le gustaba volar, que lo que más amaba volar. Y mientras la bandada, el conjunto de aves que estaban, ¿no?, luchando y disputándose por sobrevivir, ella alejada, solitaria, estaba entrenando lo que más quería y lo que más amaba: volar. Entonces, Juan Salvador Gaviota, lo que más aspiraba, más que a comer, más que a lo que hacían las otras gaviotas, era a desarrollar el máximo de su capacidad de vuelo. En ese aspecto, Juan Salvador Gaviota, en una de esas piruetas y de esas destrezas que él logra volando, hace un aterrizaje tan peligroso que finalmente hace un quiebre y logra salir a salvo, pero ahí ya daba la sensación de que podía haber hecho daño a otras gaviotas. Las gaviotas se reúnen y vamos a decir, la jefa de la bandada lo hace poner al centro a Juan Salvador y le dice: has, ¿no?, puesto en peligro a la bandada y por lo tanto te expulsamos. Juan Salvador, que pensaba que le iban a premiar porque estaba demostrando formas totalmente nuevas e innovadoras de vuelo, se queda pues temblando y siente, ¿no?, una gran frustración y tiene que irse y alejarse lejos de la bandada. El liderazgo. Ahí en esas podemos encontrar todos los elementos de liderazgo. En primer lugar, el innovador. El que está volando porque quiere volar, porque quiere alcanzar el máximo de su capacidad de volar, porque quiere encontrar nuevas formas de volar,
nuevas formas de desarrollar su capacidad de vuelo. Y tenemos, por otra parte, a una bandada que todos los días hace la rutina de volar solo para comer y solo para satisfacer sus necesidades primarias. Entonces, y ahí tenemos a lo que puede ser el jefe de la bandada o la gaviota mayor. Entonces, tenemos al innovador, al creador, y tenemos al que dirige a la bandada. Tenemos ya dos elementos. Pero tenemos la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque es el personaje que hace vuelos nuevos, ¿no? Y en un momento en el que pone en peligro, pero no se la expulsa y la bota a la gaviota, como se dice, a ser solitaria y estar fuera. Toda esa novelita de Richard Bach, que es muy hermosa, es breve, alegóricamente nos está demostrando liderazgo. ¿Y qué tiene que ver con la teoría de lo social? Dos cosas. Cuando se dan procesos de reproducción, procesos donde se reproduce un mismo proyecto, no hay liderazgo. Entonces, vayamos a casos de la vida real. Cuando un avión sale de un aeropuerto a otro, tenemos a un capitán y a una tripulación. El avión es conducido por una ruta, por un experto, por una persona que conoce el manejo y ha estudiado para eso y lo va a llevar de un aeropuerto a otro aeropuerto. Eso lo hace el líder al capitán de la vez, no lo hace líder. Está reproduciendo un proceso. Toda reproducción social no genera liderazgo. Eso es lo primero que hay que comprender. ¿Por qué? Porque eso va a suceder en los diversos niveles. Por ejemplo, si nosotros vemos a un director de una escuela, ese director está reproduciendo procesos, está responsabilizándose de que la escuela marche bien, de que los alumnos lleguen, los profesores cumplan con sus tareas, etc. Eso lo va a hacer cada año, dentro de un margen. Eso no lo hace líder. ¿Quiénes son los líderes? Y eso la teoría de lo social lo señala. Los que inician procesos sociales totalmente nuevos, que no se han existido, que no han habido. Cuando el proyecto recién surge por primera vez y va a generar un proceso histórico, ya no de reproducción, sino de ensayos, retrocesos, luchas, en el que, ¿no? el ser vivo va a tratar de concretar algo nuevo. Fíjense, y esto es claro. Veamos el primer ejemplo. Juan Salvador está haciendo algo nuevo. Hay liderazgo. Si tenemos en el vuelo humano y en estos personajes, los hermanos Reich, que estaban construyendo su primer avión, situémonos por un momento en eso. Sencillamente en ese contexto no existen aviones, no existen aeropuertos, no existe nada. Nunca ha salido un avión de un pueblo o de un continente a otro continente. Sencillamente no existe la aviación. Ahí se está creando algo nuevo, un proyecto nuevo. Y esos hermanos Wright lo están haciendo a pulso. Yo acá más o menos les estoy haciendo ver a estos hermanos. Acá están con sus aparatitos haciendo a pulso su avión. Y aquí vemos un avión pues que está ya totalmente con toda la tecnología, está pulsando. Acá es lo que hay que hacer. Estos son líderes. ¿Por qué? Porque están conduciendo con un proyecto nuevo la realización de algo que no existe todavía. Y eso es fácil darse cuenta, porque si nos situamos de 1904 hacia atrás, no existía un solo avión. Y de acá para adelante, en todo el mundo, los aeropuertos no están siendo
¿no? Como un objeto de donde las personas están viajando, están entrando, etc. Para que una realidad social se convierta en tal, primero tiene que haber liderazgo. Y eso es importante. Entonces, es importante comprender que quiénes son los líderes. Y yo he puesto acá ejemplos de 3 grandes líderes. Son los creadores. Ahí está Manco Cápac, que está creando un nuevo estado, una nueva civilización, ¿no? Y está inaugurando algo que no existía. Antes de Manco Cápac no existía, pues, la sociedad inca, ni el estado inca. Como Manco Cápac se inicia, es un creador. Yo pongo acá a Jesús, en antes hablé, Jesús, ¿por qué es líder? Porque es un creador. Porque antes de él no existía el cristianismo. Él crea una nueva religión. Y acá pongo a Mahoma, ¿no? Guardando las diferencias, Mahoma es el creador de otra nueva religión y de una civilización, que es la civilización islámica. Entonces, al margen ¿no? de las diferencias, lo que une a estos elementos es que son creadores, que están inaugurando procesos nuevos. Y cada uno le está dando códigos, le está dando características nuevas a los procesos. Yo diría, ¿no?, que en los 3 hay 3 proyectos diferentes que se han plasmado, se han traducido en realidades, ¿no? Entonces, todos los líderes son creadores. Y siempre en el liderazgo hay un proyecto nuevo. Esa es la primera etapa del proceso social, que es el proyecto. Ellos lo encarnan, pero en una etapa de innovación, de crear algo nuevo. Y después, ¿no?, ya se va a hacer una realidad donde se va a reproducir el proceso. Yo pienso que hay que diferenciar, porque a nosotros nos corresponde el liderazgo tradicional y el nuevo liderazgo y la resistencia al cambio. En primer lugar, el liderazgo tradicional, llamémoslo así, no es que los líderes tradicionales no hayan sido creadores, no es que los líderes actuales sean creadores de una nueva manera, ¿no? Entre el liderazgo nuevo y el liderazgo tradicional, ambos son creadores. ¿Qué es lo que los diferencia? Lo que los diferencia es la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque siempre las sociedades se han resistido a cambiar, han querido mantener sus costumbres, sus hábitos, sus intereses, sus instituciones, su realidad. Entonces, cuando un líder impugna instituciones, crea algo nuevo, es determinado como peligroso. Y si más aún, ¿no?, es algo que va, vamos a decir, romper intereses o va a generar un cambio, más aún. Por eso es que yo decía antes, ¿no?, de nuestros líderes actuales, ellos no han sido procesados ni están en la cárcel porque han generado proyectos nuevos. Hay que diferenciar eso. Entonces, los líderes actuales, a diferencia de los líderes tradicionales, que finalmente fueron crucificados, fueron perseguidos, encarcelados, descuartizados, en el caso de Tupac Amaru, es que en la actualidad la cultura y la sociedad es permeable al cambio. Todos quieren cambiar, todos quieren que se asuma liderazgo, todos aspiran a la innovación, todos estamos tratando de ser creadores. Pero ¿cuál es el problema? Es que no es fácil. Una cosa es que el liderazgo posiblemente se haya convertido en cliché, y otra cosa es que realmente una universidad forme líderes. No es fácil. Pero hay que comprender, ¿no?, que en el nuevo liderazgo
que es el que estoy hablando, tiene su origen. Ustedes han visto un video donde se habla del Japón en dos etapas. El Japón de los años 60, el Japón de los 80. Y en los 60, evidentemente, pues en los 50 todavía los productos japoneses eran juguetes, eran baratos, no tenían mucha tecnología, etcétera, todo lo que hemos visto. Y en los 80, 90 y etcétera, el Japón es una potencia tecnológica, innovadora. ¿Y quién es? Entonces, la pregunta, ¿y quién es el que logró hacer eso en el Japón? Tiene que haber un líder. ¿Fue un japonés? No fue un japonés, fue un norteamericano. ¿Quién es este norteamericano? Edward Deming. Edward Deming llegó a de Estados Unidos al Japón para enseñarles a los japoneses calidad, porque los productos japoneses eran malos. Si no, no lo hubiera llevado a Deming. Y Deming era un experto y había creado toda una filosofía de la calidad. Deming lo que hace es sencillamente, ¿no?, entre otras cosas, poner el liderazgo en el centro, no en el margen. Si vemos a un Jesucristo está en el margen, Jesucristo está en los pueblitos, y cuando llega al centro, muere. Deming lo que pone es el liderazgo en el centro, dice alta dirección, ¿no?, y liderazgo. Que la alta dirección debe asumir liderazgo, debe asumir la innovación. Y para que asuma la innovación, ¿qué es lo que hace Deming? Cambia el fin de la empresa, que es ganar dinero, por el de satisfacer al cliente. Y si para satisfacer al cliente hay que mejorar un producto, un servicio, ese proceso se convierte en este círculo que se llama los círculos de Deming o de Schwartz, de innovación constante. Y lo nuevo entra en un proceso acelerado. Y vivimos en un mundo en el que los productos cada vez son nuevos, cada vez son mejores. El liderazgo se ha metido al centro. Pero eso es en el nivel económico, en el nivel de las empresas, en el nivel político, en el nivel educativo, en el nivel cultural. Vivimos en el caos. ¿Por qué? Porque estos procesos que lo inicia Deming son procesos que se dieron en las empresas, se desarrollaron en las empresas, se han logrado en pocos casos lograr en otros niveles, pero todavía es un problema, ¿no? No es fácil para una universidad sacar líderes. ¿Cómo sacar líderes? Es complejo, ¿no? Pero todas las universidades se hablan de liderazgo, de forma libre. Es complejo. ¿Por qué? Porque tendrían que enseñarle a que generen proyectos nuevos. Tendrían que darle otro tipo de educación. Entonces, eso es importante comprender y para ir adentrándonos en lo que ya significa el liderazgo político moderno. Acá hay un personaje que genera el nuevo liderazgo en la política. Y brevemente lo vamos a comprender porque ya en la figura ustedes pueden ver ahí al Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ¿por qué rompe e inaugura un nuevo liderazgo? Por una sencilla razón. Ustedes pueden ver nuestros procesos de libertad. Bolívar vino con un ejército a libertar al Perú. San Martín vino con un ejército. Cada pueblo se liberó con ejércitos y con batallas. Gandhi independizó a la India sin disparar un solo fusil, sin disparar un solo tiro, con principios. Dos principios, ¿no?, que vienen de la no violencia, que significa la resistencia pacífica y la desobediencia civil. A los hindúes los ingleses les daban de alma, los apaleaban, pero ellos no respondían con la violencia. ¿Quién aparecía como salvaje? ¿Los hindúes o los ingleses? Los ingleses. En un momento uno de los oficiales ingleses se le ocurre masacrar a los y los pasa a tiro. Una matanza. ¿Quién ante la opinión pública mundial aparece como salvaje? ¿Los ingleses o los hindúes? Es un largo proceso. Muchos creen que Gandhi lo hizo en un año, en 2 años. Los procesos históricos son largos. Moisés estuvo 40 años en el desierto generando una nación. Gandhi estuvo casi 40 años haciendo su liderazgo cuando lo matan.
y era un anciano. Pero logró dar libertad e independencia a la India sin disparar un solo tiro, en base a principios. Él introduce la ética social en la política y hace una revolución en la política. Y tuvo sus consecuencias, y parte de esas consecuencias lo estamos viviendo ahora. Antes dominaba Maquiavelo. ¿Y Maquiavelo qué decía? El fin justifica los medios, pues. Y si había que matar para llegar al fin, se mataba, pues. Si había que robar para llegar al fin, se robaba. Si había que mentir, se mentía. Gandhi rompe ese esquema y pone lo siguiente: quien quiere fines buenos tiene que utilizar medios buenos. Nadie puede pretender un Estado o una sociedad que respete la vida matando. Ni nadie puede pretender una sociedad donde haya honrados robando. O en otras palabras, nadie puede pretender un Estado que no sea corrupto siendo corrupto. Los medios y los fines tienen que armonizar. Eso es lo que introduce Gandhi en la política. ¿Y eso qué significó? Toda una revolución. Por eso están en la cárcel el señor Fujimori, el señor Toledo, todos, porque nunca comprendieron las nuevas reglas como estamos viendo la política. Antes, y eso ya va a ser el siguiente módulo, antes se podía justificar todo. Y Maquiavelo, para los políticos, era un manual donde se les enseñaba que si era necesario matar, se tenía que matarlos para conservar el poder. Y eso estaba mal o bien, eso no es un problema moral. Maquiavelo separó la moral de la política y trató de establecer leyes. Pero Gandhi rompe esas leyes, rompe ese esquema y genera toda una nueva revolución. Entonces, yo diría de que ese es el módulo del liderazgo. Y Gandhi es un líder, sencillo, pues. Es un líder porque es el creador de una nación, de la India, es el padre de la India. Antes era una colonia de los ingleses. Y no importa, ¿no? Sea su ideología, es un creador, como lo son otros, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí haríamos también un pequeño algo y daríamos paso a que hagan preguntas o si quieren hacemos un receso de 10 minutos, si quieren relajarse un poco, porque ya entraríamos al tercer módulo, de ahí ya entraríamos al cuarto y de ahí ya finalizaríamos. Ya estamos en casi la mitad de la situación. Complementando lo que